yo le estoy haciendo una pequeña introducción de medios alternos de resolución de conflictos. Entonces, como les digo, no hablamos de una privatización, coincidimos con que el criterio de que la resolución alternativa de disputas no constituye una forma de privatizar la justicia en contra de o por oposición del sistema de justicia, sino un modo de fortalecimiento del mismo, actuando en forma subsidiaria o complementaria, como le estoy diciendo, ¿verdad? En esta forma subsidiaria o complementaria tratamos de ser una asistencia formal, una asistencia técnica para los juzgados, puesto que les adelanto que en todos estos medios alternos de resolución de conflictos hay personas capacitadas para desarrollar cada tipo de medio alterno de resolución de conflictos. Hay una profesionalización de lo que son los medios alternos de resolución de conflictos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? En las diapositivas. Y como le estaba diciendo, la ampliación de los medios de resolución de las disputas incrementarán en el acceso a la justicia de los ciudadanos, promoverá la mayor participación y la responsabilidad de los participantes de un conflicto en sus resoluciones. Es acercarle a la persona a lo que es la resolución del conflicto, es acercarle a la persona a que sea partícipe de llegar a esa justicia que todos anhelan, ¿verdad? Entonces, ese es el ánimo y la naturaleza de los medios, de los MARCs o medios alternos de resolución de conflictos. Bueno, en resumen, también quiero enfatizar sobre los medios alternos de resolución de conflicto, de que son un conjunto de herramientas y metodologías que permiten resolver conflictos sin recurrir a la fuerza y sin que los resuelva un juez. Son medios pacíficos de prevención y solución de conflictos. Esto básicamente hice un resumen de lo que nosotros, de lo que le estoy explicando sobre los medios alternos. Si bien no describía ahí adentro, les quise explicar un poco para que puedan entender. Puede decirse así que los MAR constituyen los mecanismos que no forman parte de la jurisdicción ordinaria, pero que están permitidos por la ley dentro de un marco de acción determinado y claramente establecido, a lo que las partes pueden acudir en aras del reconocimiento de sus derechos. Se trata de instrumentos que pueden perfectamente calzar con el proceso judicial como medio para evitarlo, para minimizar o para aclarar en los conflictos, la convivencia cotidiana que se da, ¿verdad? Que en la convivencia en sociedad, en cualquier ámbito social, se puede generar entonces a fin de minimizar y mitigar estos conflictos. De esta forma, los usuarios de justicia pueden elegir con libertad lo que les parece más idóneo, más adecuado al procedimiento a seguir, ya sea optando por los estrados judiciales o por medios alternos de resolución de conflictos. En este sentido, los MARCs han de funcionar como un complemento de la administración de justicia, como bien vengo recalcando. No es MARCs o administración de justicia, sino es MARC y administración de justicia en conjunto, porque trabajando en forma sinérgica ayuda al usuario de justicia, como dijimos más arriba, a que pueda acceder a esta justicia pronta. Entonces, entre los MARCs tenemos los más conocidos, como les dije. Los más conocidos por lo general, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que más conocen ustedes sobre los MARCs? Dijimos que los MARCs son la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, mesa de diálogo. ¿Ustedes de cuáles ya escucharon?
Yo en particular mediación y negociación. Ujú. Sí, mediación y negociación. Negociación es un término que, como les voy a, más adelante preparé una parte donde dice luego que la negociación es la base de los Marx. Desde varios puntos de vista de autores, y también coincido con ellos en que es la base para poder llegar a los acuerdos y en todos los otros medios se aplica, ¿verdad? Esta negociación, ya sea dentro de la mediación, del arbitraje, de la conciliación. Entonces, entre los más conocidos, como vos mencionaste, doctora Giselle, la mediación. Tenemos también el arbitraje, que ahora en nuestro país está tomando revuelo también el arbitraje, porque anteriormente no se conocía. Si bien tenemos un centro de mediación y arbitraje, que es la CAM, no es muy conocida en el ámbito. Ni la mediación era conocida en su momento, ¿verdad? Era muy poco utilizada por los profesionales y mucho menos por los usuarios de justicia, quienes en la ignorancia, en el sentido de desconocer ese medio, desconocer esa herramienta o esa posibilidad, no utilizaban la mediación. Pero esto viene ya de antes, la mediación y el arbitraje. Y también tenemos otro que es bastante conocido, que seguro les va a sonar, que es la conciliación. ¿Saben más o menos? ¿Conocen, escucharon? Ya me dijo la doctora Giselle que ya escuchó sobre la mediación y la negociación. ¿Alguien más? Yo no les veo, así que pueden hablar libremente. Buenas noches, doctora. ¿Cómo Buenas está? noches, ¿cómo le va, doctor? Bien, nomás. Una consultita sobre la prestación alimenticia. ¿Se puede llevar este formato, verdad? ¿Qué formato, doctor? Pero en este esquema para no llegar a instancias más, diríamos, Judicial. más judiciales, ¿verdad? Sí, estos MARCs, que serían los medios alternos de resolución de conflictos, se aplican en estos procesos que usted está mencionando, doctor, ¿verdad? Ustedes pueden. Yo, licenciado, yo soy el psicólogo. Discúlpame, no te veo como te digo, entonces por eso te No, estaba diciendo. discúlpame, estoy nomás en un lugar donde demasiado frío hace. Por eso, por eso nomás no Hoy creo que en estoy. todas partes está haciendo frío acá. Sí, así Bueno, pero es mismo, la época, así la que época. Así es. sí. Y como le digo, el licenciado, Sí. para asistencia alimenticia, lo que más se utiliza es la mediación y la conciliación. El Ujú, arbitraje no se utiliza para eso. La mediación puede ser utilizada previamente a lo que es un juicio. Vos ujú. podés iniciar el pedido de asistencia o un ofrecimiento de asistencia alimenticia por medio de la mediación. O ya, si vos judicializaste y no querés ir a mediación, hay una etapa dentro del proceso que es la conciliación, del cual se encarga el juez. Entonces, estos dos medios alternos de resolución de conflictos son los que se utilizan más para asistencia. Sí. Nosotros en educación solemos tener más problemas, situaciones que se da en la parte de relacionamiento, ¿verdad? Ujú, Entonces, nosotros trabajamos sobre actas, hacemos ahí las negociaciones y la mediación también así, ¿verdad? ujú. Y ahí cerramos bueno, la mediación, ¿verdad? Ahí cerramos. Sí. Como yo creo que en las clases pasadas habíamos hablado del tema Profe, de, sí, usted dijo en las clases anteriores que la conciliación lo hace el juez. sí, así mismo, como mencioné recién. ¿Por qué, doctora? Y no, y como que son esas siglas de que está también dentro, está la conciliación. Lo de arriba, los Entonces, marks. sí, los MAR. Entonces uno puede conciliar y el juez ese documento homologa.
¿O cómo es? Asimismo, doctora, si llegan a un acuerdo en la conciliación, ya el juez ya obvia una etapa del proceso y ya directamente saca la sentencia. La conciliación solo el juez lo hace, Profe, ¿sí? esto sería entonces en el caso de, como dijo acá el licenciado, ¿verdad? En los casos de niñez, ¿verdad? Que los padres, porque sí o sí ahora creo que hay una acordada a la corte que salió de que todos los casos de asistencia alimenticia deben de pasar primero por mediación y si allí no se soluciona, entonces, o sea, si no se llega a un acuerdo, entonces ahí propiamente dicho inicia el proceso judicial en sí. Entonces, en el hipotético caso de que se llegue a un acuerdo, en este caso en lo que sería la asistencia alimenticia en mediación, entonces esa conciliación hace ya el juez, ¿verdad? Ese es el Sí, tipo del proceso que se lleva. sí, así mismo, doctora, porque si nos ponemos más adelante en las clases venideras, vamos a desenglosar también lo que es la ley de mediación, la 1879. Ahí, por ejemplo, establece en uno de sus artículos que la audiencia de mediación tiene los mismos efectos legales que la audiencia de conciliación. Gracias, doctora. Cierro mi micrófono, muy amable. Bueno, disculpe, licenciado, quiero también cerrar la idea con usted Sí, antes de seguir con lo de la doctora Giselle. Ustedes hacen sus actas en el MEC, ¿verdad? así mismo. Ustedes hacen actas de acuerdo de asistencia alimenticia, licenciado, o de qué tipo de acuerdos. No, normativa y leyes, por ejemplo, sobre las ACES. eh, la- un ejemplo, ¿verdad? Que la directora de una institución, por ejemplo, no tiene que tocar dinero tiene que manejar las ACES. Un ejemplo nomás le doy, ¿verdad? Sí. O si no, o trabajamos también sobre vulneración de niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Ujú. Bullying, maltrato, abuso, acoso, Claro, todas pero esas cositas. le consulto, licenciado, como Sí. me había enfocado nomás en el tema de asistencia alimenticia, por eso me quedó la duda si ustedes hacían también ese tipo de acuerdos. No hacemos, es solamente por curiosidad y para aprender un poquito más también, para tener más conocimiento sobre el caso. Sí, yo le quiero, licenciado, decir que si ustedes quieren hacer mediación en lo que es asistencia alimenticia, ahí sí tiene que hacer un mediador matriculado ya de la corte. Ustedes, Así por mismo. ejemplo, tienen su oficina de mediación en donde tienen el cargo de mediador seguramente y están designados los mediadores para llevar, pero es todo lo que es cuestiones del ámbito educativo exclusivamente. Pero Totalmente. sí, en lo Disculpame, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra asesoría en el MEC Central y tenemos también la parte de fiscalía, ¿verdad? Que pertenece al MEC, ¿verdad? Entonces se envía, las actas se envían en ese lugar y ahí tiene otro tratamiento, ¿verdad? otro seguimiento. Otro seguimiento. Así Sí. mismo. ¿Verdad? Así mismo, y como le digo, nomás, como había enfocado el licenciado desde el punto de vista de asistencia, nomás quería dar hincapié en eso de que tiene que ser un mediador matriculado por la Corte, si no es mediador de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente, doctora. Si es mediador de la Corte Suprema, no hace falta, el paso o sea, es homologable automáticamente conforme a la acordada 198 de la Corte, se homologa automáticamente los acuerdos de la mediación de la Corte. Pero lo que no son mediadores de la Corte, así como cargo de mediador u oficina de mediador, actas de las oficinas de mediación, tienen que pasar por una audiencia ratificatoria de vuelta. Si bien presentan en el juicio, pero como prueba, sería como medio de prueba donde ellos llegan a un acuerdo. ¿Entienden? Sí, excelente. Muy amable. Gracias, gracias. Vale, gracias. Bueno, entonces seguimos. Como le estaba diciendo, estos son los marks o ADR más conocidos son estos. Si bien hay más,
Estos son los que más se suele utilizar comúnmente. Yo en la siguiente lámina les preparé un pequeño video, van a decir si escuchan o no, es una descripción de lo que son de estos tres medios alternos de resolución de conflictos, estas tres herramientas. Entonces quiero que me digan si pueden ver porque mi cámara no está funcionando bien, el de mi computadora. Entonces voy a pasar la diapositiva. ¿Pueden ver? Se ve, doctora. Bueno, súper. Entonces, vamos a ponerle play a esto, a ver si funciona. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que cada día cobra más relevancia para la resolución de conflictos. En este video te voy a explicar sobre los medios alternos de solución de conflictos, sus características y beneficios. Así que, comenzamos. La solución de conflictos en algunas ramas, como la laboral, tienen un proceso previo conciliatorio, y en materias como la penal y la familiar se tienen centros de justicia alternativa que pueden ser auxiliares para la resolución de conflictos menores. Cabe hacer la aclaración que si bien los medios alternos son una herramienta importante, no todas sus figuras son iguales, por lo que es importante conocer la diferencia entre mediación, conciliación y arbitraje. La mediación es un medio de solución de conflictos en el que las partes, con apoyo de un tercero, logran encontrar acuerdos de forma directa. Algunos doctrinarios indican incluso que en la mediación no se deben tocar temas patrimoniales. La conciliación, por otra parte, también interviene un tercero para avenir a las partes. Sin embargo, en la conciliación, el conciliador realizará propuestas que las partes pueden analizar si se adhieren a dichas propuestas o no. Es decir, existe una intervención más activa del tercero. Finalmente, el arbitraje implica que las partes involucradas en el conflicto dejan la decisión de su resolución a cargo del tercero. El arbitraje puede ser proporcionado por entes de carácter público. Sin embargo, también existe el arbitraje privado. Al respecto, en algunos contratos se puede especificar un proceso de índole arbitral. Sin embargo, este es un tema que podemos ver más a fondo en otro video. Déjame en los comentarios si te interesa. Bueno, ¿pudieron ver? Voy a ir otra vez. ¿Escucharon todos? ¿Pudieron Sí, escuchar el video? Sí. ¿Pudieron escuchar? Sí. Sí, Sí, perfectamente, doctor. Bueno, puse el video para hacer un poquito más dinámica la clase en el sentido de que yo no esté hablando, nomás y ustedes me estén escuchando, se tengan algo más gráfico. En este videito no se pusieron todos los medios alternos de resolución de conflicto, como le dije, son los tres más conocidos que tenemos. Si bien son muy similares, también tienen sus diferencias estos medios alternos de resolución de conflictos. En la mayoría, en los tres que vimos, hay un tercero imparcial, un tercero neutral, pero tiene diferentes alcances, lo que es la mediación, lo que es el arbitraje y lo que es la conciliación. ¿Qué otros medios alternos de resolución de conflictos mencionamos anteriormente? ¿O conocen? Conocen, ya me dijeron que no muchos. La mayoría solo mediación. ¿Pero qué dijimos hace rato? mesa de diálogo. Mesa de diálogo. También tenemos la mediación, el arbitraje, la conciliación, facilitación y mesa de diálogo. Entonces, nosotros al tener estos, ¿cómo así decirlo? Otros medios alternos de resolución de conflictos, que son los MARCs, tienen que recordar porque son siglas que vamos a ir trabajando. Yo les digo el nombre completo, pero son los MARCs. Tenemos la mediación, el arbitraje, la conciliación, facilitación de mesa de diálogo y la negociación. Existe una gama más amplia de acuerdo a la necesidad de cada situación. Los MARCs
son un conjunto de métodos y técnicas que tiene como objetivo la resolución de conflictos sin confrontar, los cuales incluyen los más conocidos que vimos anteriormente y también estos otros, los no tan utilizados. Entonces, como habíamos visto en el video de mediación, implica la intervención de un tercero neutral en la mediación. El primero que encontramos arriba, que sería el mediador que facilita la comunicación entre las partes en conflicto para que ellas mismas lleguen a un acuerdo voluntario y mutuamente aceptable. ¿Qué sería esto? La mediación. En cuanto al arbitraje, las partes en disputa acuerdan someter su conflicto a uno o más personas, que serían los árbitros, que emiten una decisión vinculante y definitiva, la cual puede ser ejecutada como si fuera una sentencia judicial. Y la conciliación que tenemos aquí más abajo, podemos resumir, como vimos en el video, que es similar a la mediación, pero el conciliador puede sugerir posibles soluciones y hacer propuestas para resolver el conflicto. Esta nueva figura de la facilitación que le sigue aquí, o mesa de diálogo, se constituye en sí misma un espacio que permite identificar demandas, preocupaciones y posibles personas con las cuales trabajar colaborativamente, en donde todos los actores reflexionan sobre un tema específico que atañe a todos. Se suele dar en cuestiones que afectan a una comunidad, como ser obras de mejoramiento en el barrio, o instalaciones de fábricas, por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior. Hablamos sobre una mediación multidisciplinaria, pero cuando ya hay muchos factores se habla de facilitación y mesa de diálogo, en donde se llegan a acuerdos, pero que estos acuerdos no son homologables, sino son acuerdos que se establecen en actas, las facilitaciones de mesa de diálogo. Y en cuanto a la negociación, las partes involucradas en el conflicto tratan directamente entre ellas para llegar a un acuerdo sin la intervención de un tercero. Básicamente sería el famoso face to face, vos y yo disputando nuestro conflicto, ¿verdad? Cara a cara. Estos métodos se utilizan en una amplia gama de situaciones legales y comerciales, desde conflictos familiares hasta disputas internacionales o disputas comerciales. Por eso vemos cuál es el medio más adecuado de resolución de conflictos. Con esto no decimos que la mediación, por ejemplo, sería nuestro estandarte y en todo es aplicable. No, uno tiene que ver de acuerdo al conflicto qué medio alterno se puede aplicar a cada caso concreto y qué alcances uno quiere tener con estos acuerdos también. Entonces, como les decía, la ventaja principal que tenemos en los MARC es que permiten a las partes mantener un mayor control del proceso y el resultado final y comparación con los procedimientos judiciales que suelen ser más formales y adversariales. Con esto nosotros vamos visualizando todos estos conjuntos que vamos a ir desarrollando. Para hacer un poco más hincapié a cada, quiero que podamos entender las diferencias y las características de cada medio alterno de resolución de conflicto. ¿Qué entendemos por arbitraje? A ver, los varones, ¿qué me pueden decir? Por arbitraje, ¿qué entendemos? Los licenciados, los doctores, bueno, las mujeres también, ¿qué entendemos por arbitraje? Bueno, voy a seguir. Muchas veces cuando hablamos de
árbitros, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos que estamos en una cancha donde un referee se encuentra pitando a diestra y siniestra, más todavía ahora que estamos en Un época, partido, ¿verdad? un partido de fútbol. Sí, por eso le estaba haciendo esa correlación, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no manejamos el lenguaje técnico, hay muchas cosas que asociamos, ¿verdad? Y más todavía que ahora estamos en época de Copa América, ¿verdad? Eso es lo primero, yo creía que me iban a decir, ¿verdad? Pero nadie me dijo. Entonces, bueno, muchos pensamos en lo que es un árbitro que está separando a las partes, que está pitando, que está decidiendo, ¿verdad? Pero el arbitraje en la materia que nos ocupa no es este árbitro de fútbol que está dentro de un conflicto que no sea el fútbol, ¿verdad? En lo que a nosotros nos atañe como medio alterno de resolución de conflictos, hablamos de un arbitraje como medio, como le estaba diciendo, como medio alterno de resolución de conflicto mediante el cual las personas físicas o jurídicas, así como vemos en esta siguiente imagen, obviemos el primero y el segundo, como vemos en la segunda, son personas físicas o jurídicas que pueden someter una controversia previo acuerdo de las partes involucradas a la decisión de un árbitro o de un tribunal, de varios árbitros, donde pueden poner ellos sus diferencias y hacer que el árbitro decida por ellos. El árbitro o tribunal arbitral realiza un análisis de todo lo que dicen las partes, de todo lo que aportan las partes. Ellos sí pueden verificar medios de pruebas, pero no propiamente como un juez, sino para tener una idea de los antecedentes y las documentaciones, porque el arbitraje es más en materia marítima y comercial. Emiten una decisión vinculante estos árbitros llamados laudo arbitral, el cual es obligatorio para las partes. Eso quiero que fijen también, porque el acuerdo al que llegan los árbitros no es solo no se identifica como acuerdo, como en mediación, que decimos acuerdo de mediación o acta de acuerdo de conciliación, no. Ellos tienen un laudo arbitral que sí es vinculante y las partes decidieron, ¿verdad? Poner en manos de un laudo arbitral o de un árbitro y se comprometen también así a cumplir el resultado que dé este tercero, que dé este tercero que es el árbitro. Bueno, importante, yo creo, siempre hacer un poco de historia en todo lo que hablamos para poder entender de dónde nacen, ¿verdad? Para conocer brevemente sobre esta figura, el cual tiene sus raíces antiguas, remontándose a civilizaciones como la griega y la romana, donde se utilizaban árbitros para resolver disputas comerciales y civiles. Ya esto de antaño venía, no es ahora nomás que tiene mayor hincapié en lo que son cuestiones mercantiles, sino ya venimos hablando de derecho romano, de derecho griego, ya de la antigüedad. Entonces, luego en la Edad Media, el arbitraje al paso del tiempo, ¿verdad? Fue una forma común de resolver conflictos en toda Europa, especialmente en materias mercantiles. A medida que el comercio internacional creció, el arbitraje también se convirtió en una herramienta crucial para resolver disputas entre los comerciantes, entre los navíos, entre los comercios. Entonces, fue bastante importante la herramienta del arbitraje en este proceso mercantil. Ahí tiene sus raíces. Luego, en el siglo XIX, con el desarrollo del comercio internacional y las necesidades de un sistema eficiente, eficiente, y que sea neutral también, para resolver estas disputas entre comerciantes de diferentes jurisdicciones,
el arbitraje se formalizó aún más, tomó como un tono más formal de lo que ya se venía haciendo. Si bien era una práctica que venía ya desde la antigüedad, empezó a tener otro ropaje. Se establecieron también tribunales de arbitraje. Como les dije, uno puede darle a un solo árbitro o elegir un tribunal arbitral también. Depende de la complejidad de cada caso. En esta etapa, que sería en el siglo XIX, ya se empezaron a redactar reglas y procedimientos para guiar el proceso de arbitraje. La ley de arbitraje y mediación, por ejemplo, acá en Paraguay, está estructurado, tiene una norma positiva que es la 1879, en donde en su primera parte habla de arbitraje y en la segunda parte habla de mediación. Y siguiendo así un recuento más o menos fugaz, sería ya en el siglo XX donde el arbitraje adquirió mayor importancia con la creación de instituciones arbitrales internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional, que lleva las siglas CCI, que fue creada en 1919, si mal no recuerdo, y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Intervenciones, creo que se llamaba. El CIADI, si mal no recuerdo, fue creado en 1965. Entonces, ya en el siglo XX, no solo fueron arrastrándose lo que era ya la formalización a través de normas positivas, sino que ya se crearon varios centros. Estas instituciones proporcionaron marcos institucionales para la administración de arbitraje y establecieron reglas y procedimientos uniformes. En la actualidad, el arbitraje es ampliamente utilizado en una variedad de sectores, incluyendo el comercio internacional, en donde también se utiliza en inversiones, en disputas laborales, en disputas civiles. Entonces, la mayoría de los países han adoptado estas leyes de arbitraje moderna que facilitan y regulan el proceso arbitral. Esto es un recuento más o menos de la antigüedad hasta ahora. En resumen, podemos decir que el arbitraje fue evolucionando. Fue evolucionando de una forma que desde las prácticas antiguas hasta convertirse en lo que es hoy en día, que es un método eficaz, que es un método que es preferido por varias instituciones mercantiles para la resolución de disputas, siendo su mayor fuerte el área mercantil, como le estaba diciendo, mercantil y comercial, ofreciendo a las partes en conflicto una alternativa rápida, flexible y especializada, como había dicho anteriormente en lo que refería en el otro medio alterno de resolución de conflictos. Básicamente, todo lo que son los medios alternos de resolución de conflictos tienen estas características. El arbitraje es un método muy utilizado y seguramente ustedes habrán oído del laudo arbitral que utilizó nuestro país. Pueden buscar el laudo arbitral de Villa Hayes, en donde nosotros, esa porción de tierra que teníamos, estaba en conflicto. Entonces, entre dos naciones. Entonces, ya el Paraguay con el país vecino habían decidido poner en un laudo arbitral. ¿Quién fue el árbitro que se encargó de fallar sobre este caso? ¿Cómo se llamaba? Ace. El nombre no me acuerdo, pero es el apellido Ace que tenía. Entonces, de ahí viene el nombre que le ponemos a esa zona
de la región del Chaco, que sería Villa Ayes. De ahí viene. Entonces, si ustedes pueden googlear, van a encontrar que eso fue resuelto a través de un laudo arbitral. Rutherford parece que era, doctora. Sí, Rutherford, no recuerdo muy bien, pero el caso es este, ¿verdad? Que muchas veces nosotros tenemos conocimiento, pero no específicamente, ¿verdad? Ya escuchamos en algún lado, la doctora justamente habrá escuchado ya este caso, ¿verdad, doctora? En alguna otra clase que habrán desarrollado, ¿verdad? O mismo en En la la facultad. escuela judicial teníamos medios alternativos de resolución de conflictos en la escuela judicial. Derecho nacional. En la nacional. Rutherford Ace era Nusra. Ahí está. Ya googlearon, entonces encontraron. Pero, como les digo, es un medio que se utiliza muchísimo, ayuda a la flexibilización de lo que es el proceso. Y así como decidieron las partes llevar esto a un laudo arbitral, por más de que una de las partes no esté conforme con el resultado, se debe de cumplir, porque así como decidieron llevar, se decide también cumplir. No es, no me gusta y no resuelvo. Por eso no realizo lo que dice el árbitro. Es por eso que hablamos que los laudos arbitrales son vinculantes. ¿Entienden? Al someterse al laudo arbitral, ellos firman un acuerdo, doctora, para someterse a lo que llegue. Sí, previamente se firma luego un compromiso en donde, así como nosotros que somos en mayoría abogados y varios licenciados que están acá, pero que trabajan en instituciones, saben que todo se hace por escrito, ¿verdad? Para que no hayan confusiones posteriores. Así también en el proceso de mediación, cuando uno inicia, firma un convenio, firma un pedido primeramente en lo que es el pedido de mediación, donde queda por escrito quién es el que está pidiendo. Y cuando se va a realizar la audiencia, se someten a la audiencia voluntariamente y se firma un convenio de confidencialidad donde está establecido que es en forma voluntaria que vienen las partes a participar. Lo mismo en esto que es el laudo, el sometimiento a un arbitraje de un conflicto o de un problema que los lleva, ¿verdad? Entonces se firma previamente y se hace el proceso. No es un proceso judicial, sino es un proceso más rápido, más flexible. Así como les resumí un poquito acá en lo que dice la imagen. Es un método alternativo mediante el cual las personas físicas o jurídicas pueden someter a una controversia previo acuerdo de las partes involucradas. Ese previo acuerdo, como dijo la compañera, la doctora, es por escrito. Entonces, previo acuerdo de las partes a la decisión de un árbitro o un tribunal de varios árbitros. El árbitro tribunal de árbitros realiza un análisis y emite una decisión vinculante llamada laudo arbitral, el cual es obligatorio para las partes. Doctora, en caso del arbitraje, sí o sí se llega a una solución. O puede ser que no lleguen ellos a un acuerdo. Lo que pasa es, doctora, que en el arbitraje no son las partes quienes deciden, a diferencia de lo que es la conciliación y la mediación. En el arbitraje, yo, Dayana Espínola, me voy y tengo un conflicto sobre un negocio de recicladora de papel aluminio con mi socio o con una empresa que yo quiero, al que le quiero comprar su parte de las acciones. Entonces yo llevo para no llevar a una instancia judicial, porque como siempre decimos, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo va a terminar, cuando es una instancia judicial. Entonces es un proceso mucho más rápido y flexible llevar arbitraje. Muchas veces en los contratos de conformación de las sociedades, de las SRL o de las SA. Inclusive hay
cláusulas en donde se establece que en caso de algún tipo de conflicto va a llevar a mediación, por ejemplo, su caso, o va a llevar a arbitraje, dependiendo el caso, ¿verdad? Entonces hay cláusulas que se ponen en estas formalizaciones de empresas. Entonces yo, Dayana, dueña de la recicladora, quiero comprar las acciones de Rubén, por ejemplo, entonces yo me voy al centro de arbitraje y mediación. Rubén y yo podemos elegir quién va a ser nuestro árbitro, pero tiene que ser un árbitro en donde los dos estemos de acuerdo en elegir, porque hay una lista de árbitros en donde hay también los árbitros se pueden excusar, también en caso de parentesco o algo de lo mismo que pasa, lo que puede pasar con un juez al ser recusado, puede pasar con un árbitro también. Entonces, nosotros nos vamos a un centro de arbitraje y ahí se nos designa un árbitro, nosotros ponemos a conocimiento del árbitro cuál es el conflicto, cuál es el porcentaje que yo quiero comprar o por cuánto quiero comprar, por cuánto quiero vender o cosas así. Entonces, el árbitro, en base a toda la documentación que yo le lleve, que Rubén le lleve, lo que nosotros hablamos dentro de la audiencia, ahí el árbitro resuelve, él emite después de un análisis un laudo arbitral, en donde, como nosotros previamente acordamos llevar a mediación, a arbitraje, ahí entonces tenemos también que adoptar la resolución del árbitro. No es que podemos decir, no, no me gusta, yo no voy a hacer. ¿Entendés? No es que Rubén y yo decidimos, es el árbitro ya quien decide por nosotros cómo resolver ese conflicto. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Un caso muy sonado es el de tema de Ivesur contra Municipalidad de Asunción contra Ivesur. También ese es un caso bastante conocido. Pueden googlear y tener como referencia también eso para que puedan entender mejor. De repente en las próximas clases puedo traer más ejemplos, ¿verdad? Sobre cada tipo, porque en lo que es arbitraje hay muchísimos casos sonados que no se menciona nomás que va a arbitraje, que no se le da un seguimiento, se hace la parte amarillista en las noticias, pero no se le da mucha publicidad a estos medios alternos. Es por eso que muchas veces no sabemos, ¿verdad? Pero acá en Paraguay no es muy utilizado el tema de arbitraje todavía. Es bastante utilizado. Realmente nosotros tenemos la CAM, como les dije, y actualmente se va a abrir otro centro de mediación, de arbitraje y mediación en Paraguay también, que se estaría abriendo este fin de mes, tengo entendido, de julio. Entonces, es bastante utilizado. Nosotros tenemos muchos profesionales egresados de diferentes universidades, tanto de la nacional como universidades privadas, que están haciendo especializaciones y que están arbitrando inclusive en Estados Unidos. Uno de los que yo conozco sería el doctor Eusebio López. No sé si alguna vez ustedes escucharon del doctor. Sería un abogado de la Nacional que pasó a hacer su maestría en los Estados Unidos y a través de unos exámenes pudo acceder a tener la matrícula de árbitro. Porque el arbitraje es bastante interesante también. De hecho, que para muchos profesionales es mucho más interesante que la conciliación o que la mediación, porque se, como les digo, se cobra, o sea, tienen honorarios profesionales mucho más elevados porque son casos mucho más complejos que van al laudo arbitral. Y como les mencioné, en su mayoría son de cuestiones mercantiles, cuestiones comerciales. Entonces, por eso muchas veces es más interesante para el abogado profesional in- incursionar en lo que es ser árbitro, por ejemplo.
Y para ser árbitro se rinde, así como para ser mediador también y tener la matrícula se rinde en ambos casos. Y en lo que es la conciliación, sí, ahí es a través del concurso de oposiciones, el concurso que ustedes saben que es para ser juez. La conciliación puede ser un juez de primera instancia o un juez de paz también. Y así, eso sería básicamente lo que es el arbitraje en forma somera, ¿verdad? Haciendo un poco el reencuentro de lo que es la parte histórica, de lo que es también su desarrollo y cómo se maneja también acá en el país. Como dijo usted, doctora, no se conoce mucho. Imagínese que mediación tampoco. O sea, y esto ya viene de hace años. Ya en el 98, en el 99 más o menos se crea la CAM y se empieza a conocer lo que son los medios alternos de resolución de conflictos. Ya, ¿de cuántos años estamos hablando? Un montón, o sea, serían como 20 años, si no es un poquito más. Después, otro medio alterno de resolución de conflictos que muchas veces escuchamos, que ya mencionamos antes, sería la conciliación. Como dije recién, bueno, la conciliación está entre los primeros más conocidos y cuando hay gente que no conoce conciliación, ¿qué es lo primero que piensa? En la jerga popular se relaciona más con un conflicto de pareja. Y con reconciliar, se concilian ya otra vez, la conciliación. Pero no, nosotros, así como les puse el burdo ejemplo anteriormente del árbitro, también le quise poner esto para que ustedes puedan fijar la idea de que no es conciliación de dos personas donde están face to face, o menos que son conciliaciones de parejas nada más. En lo que a nosotros nos atañe, se refiere a cuestiones, no solo cuestiones personales dentro del núcleo íntimo de la pareja o cuestiones familiares. Ya la conciliación tiene un significado, como dice acá, correspondiente al uso natural del lenguaje que designa la acción de un tercero, cuya función es advenir a las partes, proponer fórmulas de arreglo sin sujetarse a forma o estructura alguna, conservando las partes el poder de decisión sobre la solución de la disputa. La conciliación puede ser aplicada a todas las cuestiones jurisdiccionales en los diferentes fueros, ya sea en lo civil, ya sea en lo comercial, laboral, niñez, como habíamos hablado anteriormente, donde quienes tienen la única potestad de conciliar, donde quien tiene la única potestad de conciliar es el juez, conforme a nuestra normativa, a nuestra norma positiva, ¿verdad? En lo que refiere a los estamentos judiciales. Si bien el juez es el único encargado de conciliar, son las partes quienes llegan al acuerdo. Acá, como puse en este pequeño resumen, el juez lo que hace es generar pequeñas fórmulas, propone ciertas fórmulas de arreglos, pero no son vinculantes estos. O sea, él no decide por las partes, sino que ayuda a flexibilizar el diálogo, ayuda a generar ideas, ayuda a llegar a un acuerdo valedero para las partes, en donde ambos salgan conformes, ¿verdad? En esto que es la conciliación también es interesante hacer un poquito de historia, ¿verdad? Para poder entender de dónde nace. Ya la conciliación, para poder entender mejor, viene del verbo conciliare, que significa reunir, que significa componer y ajustar los ánimos de las diferencias de las partes, de lo que estaban opuestos entre sí, que serían las partes dentro del conflicto.
En definitiva, advenir las voluntades o poner a los contendientes en paz. Básicamente, esto sería la definición de lo que es la conciliación desde qué significa conciliación, por ejemplo. Tiene raíces muy antiguas, así también, al igual que el arbitraje, ya que este ha sido utilizado desde tiempos remotos en diversas culturas y sociedades para resolver disputas de manera informal. Antes no habían jueces, habían caciques, habían padres, sacerdotes, el pater family. Entonces había una forma informal, o sea, la conciliación era aplicada de manera informal también. Esta conciliación se basa en el principio de que las partes en conflicto pueden encontrar soluciones mutuamente satisfactorias si se les brinda la oportunidad de comunicarse y negociar bajo la guía de un tercero neutral. La característica fundamental de todos estos medios alternos, como dijimos, es que hay en su mayoría un tercero neutral, obviando la negociación, obviamente. Bueno, en el derecho romano ya, haciendo un poco así, también recordando, existían figuras como la del compromisario, que desempeñaban roles similares a los conciliadores modernos. Esto facilitaban los acuerdos entre las partes en disputa. Su expansión en la Edad Media y moderna a lo largo de la historia en Europa y a nivel mundial, la conciliación se utilizó en diversas comunidades y contextos para poder resolver disputas familiares, disputas ya sea vecinales, comerciales, en todos los ámbitos. A menudo eran los líderes comunitarios, como les dije, ya sería el pater family, el clérigo, serían figuras respetadas del ámbito social quienes se encargaban de llevar a cabo estas conciliaciones, ¿verdad? Porque ellos sí opinaban también, escuchaban a las partes, pero generaban opiniones, generaban propuestas, fórmulas que puedan advenir a algo positivo para el conflicto que se les presentaba en la mesa, ¿verdad? Ya en el siglo XX se incorpora al sistema legal moderno. Entonces, esto es muy reciente también que se incorporó en lo que son o sea, ya en Roma tenía un dejo de formalidad en el sentido de que existían estos conciliadores, pero también en lo que es ya la edad moderna, como les digo, en este siglo XX fue donde se formalizó y donde se formalizó todo lo que era la parte de conciliación en los tribunales, cómo aplicar la conciliación, quiénes serían las personas que van a estar ejerciendo este rol de conciliador, ¿verdad? Que es lo que en la actualidad nosotros entendemos que el conciliador es el juez en lo que es el ámbito formal judicial. Y bueno, también actualmente es importante mencionar que hay organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y otras como la Organización Mundial de la Salud que han promovido el uso de la conciliación dentro de lo que son los conflictos globales, para poder tener una salida más rápida en los problemas que se presentan. Como le estaba diciendo, la conciliación, hay una conciliación formal y una informal. La formal es donde el juez es el que se encarga y la informal podría ser ya lo que se venía utilizando en la antigüedad, pero lo que a nosotros nos ocupe como medios alternos de resolución de conflictos es la formal y es donde el juez se encarga de esta conciliación. Esta conciliación, como
método de resolución de disputa tiene una amplia trayectoria vinculada con las más antiguas formas de justicia. Así antes la gente percibía que había justicia, no habían tribunales en la antigüedad. Estamos hablando de tiempos atrás, mucho, mucho tiempo atrás. Y si habían estas posibilidades donde se llegaban a acuerdos a través del diálogo frente a un tercero imparcial, ¿verdad? Y estas prácticas se han mantenido y se han traído a lo largo del tiempo para poder llegar a lo que es el día de hoy. También quería resaltar que la conciliación está regulada normativamente para permitir que el juez convoque a las partes en litigio a fin de intentar que lleguen a un advenimiento. Reiterar nuevamente lo del juez, ¿verdad? Porque quiero que diferencien que no es lo mismo el tercero imparcial en la mediación, en la conciliación, ni en el arbitraje. En ese contexto se han conceptuado que la conciliación consiste en un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo en que pueda ayudar a terceros quienes donde el tercero pueda ayudar a llegar a un acuerdo, donde sea un acuerdo mutuo, en que las partes salgan satisfechas, que sea una forma oficiosa, una forma desestructurada para poder dirigir la discusión sin un rol activo, ¿verdad? Entonces, son dos partes ante un tercero neutral, pero con la posibilidad de poder generar fórmulas de soluciones venideras. Hasta acá vamos bien. Y acá está lo que es la facilitación o mesa de diálogo que habíamos hablado, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda sobre conciliación porque no me mencionaron nada. Todo muy claro, doctora. Genial. Porque quería también mencionarles que la conciliación está establecida en nuestro Código Civil paraguayo. Seguro ustedes están al tanto de todo esto, ¿verdad? Pero también haciendo un hincapié en que, como estamos hablando de mediación, decirles que la mediación tiene los mismos efectos legales de la conciliación en caso de en caso de que se lleguen a acuerdos y que haya un acta de por medio. Eso quería mencionarles más o menos también, antes de pasar a lo que era la facilitación de mesa de diálogo. Estábamos al tanto, doctora. Yo quiero mencionar que al principio dije que no conocía, ¿verdad? Porque por las siglas que vimos al comienzo, ¿verdad? Sí. Pero sí estamos al tanto de la mediación, la conciliación y el arbitraje. Eso nomás quería Acotar. decir. Sí, Sí. gracias, doctora. Sí, por eso yo hice la pregunta al comienzo, pero muchas veces sí, cuando te hacen una pregunta, uno queda, yo di eso, yo conozco, bueno, y nos pasa a todos. Y al hacer esto sería más o menos una retroalimentación de lo que ya conocemos nosotros como profesionales y desempolvar un poco y decir, bueno, esto tenemos, vamos a utilizar, ¿verdad? Y hacernos fanáticos también de lo que son los MARC. Son medios alternos de resolución de conflictos. Sí, Sinceramente. hace poco nomás, que estoy empezando a trabajar, ¿verdad? Y más utilizo la mediación. Y es bastante válido, doctora, porque con eso ayuda bastante a llegar, porque la diferencia también que tenemos entre estos tres más conocidos, que es la mediación, la conciliación y el arbitraje, que la mediación tiene esa puertita abierta para el profesional abogado independiente de llevar a un centro de mediación donde es gratuito, ¿verdad?
A Sí. diferencia, acá en el país, por ejemplo, nosotros tenemos esa diferencia con Argentina, con Brasil también, en donde si bien ahí es obligatoria la mediación prejudicial, no es gratuito ese servicio. Nosotros sí tenemos, Así es. sí, nosotros sí tenemos ese servicio gratuito a través de la Corte y también del Ministerio de la Defensa Pública. La defensa pública. Sí, nosotros, Así. sí, así mismo, estas dos instituciones son quienes dan esa posibilidad de poder utilizar la mediación, porque el arbitraje, como les dije hace rato, es muy interesante para los profesionales especializarse en lo que es arbitraje, porque se cobran honorarios bastante buenos, no son gratuitos, pero como son, esa sería la regla, ¿verdad? El arbitraje sí se cobra. No tenemos un centro de arbitraje gratuito en el país. ¿Entienden? Entonces les invito a seguir utilizando, doctora, a usted y a otros colegas también. Está, doctora, gracias. Gracias. Bueno, seguimos con las mesas de diálogos. En estas mesas de diálogo, en donde les puse estas imágenes para que puedan dimensionar más o menos cómo es la realidad de la mesa de diálogo, porque muchas veces si poniendo imágenes no tan reales, no dimensionamos cuando es esto, ¿verdad? Serían cuestiones que muchas veces se nos presentan en lo que es el ámbito social. La facilitación grupal es el proceso por el cual una persona acepta a todos los miembros del grupo, sustancialmente neutral, sin autoridad para tomar decisiones. Este interviene para ayudar a que un grupo mejore de manera con que identifique y resuelve el problema y con una toma de decisiones para aumentar la eficiencia del grupo. Esto sería más o menos lo que le puse sobre lo que es la mesa de diálogo, porque este ensayo fue realizado por Roger Swatman. No sé, es medio difícil su apellido, ¿verdad? Pero como todos saben, como les dije al comienzo, estas son corrientes que vienen o de Estados Unidos o de Europa. Y este es un estadounidense que generó este tipo de medio alterno de resolución de conflictos y dio esta definición en 1994, para que tengan en cuenta lo joven que es lo joven que es esta teoría de la facilitación de mesa de diálogo en forma formal. ¿Por qué les digo en un sentido formal? Porque las mesas de diálogo existieron desde toda la vida, desde siempre, desde la antigüedad, en donde habían reuniones y se decidían sobre temas específicos. Entonces, fue formalizado hace poco, pero ya era una forma de medio alterno utilizado desde antes. Puesto que la facilitación grupal o mesa de diálogo y otros procesos participativos como método para resolver el conflicto en el cual hay también una persona neutral, como en los otros dos medios alternos. Una persona neutral y aceptable para todos los integrantes del grupo o la mesa de diálogo. Esta persona neutral tampoco tiene autoridad para tomar decisiones. Interviene solo para ayudar a que un grupo mejore la manera con que se identifica y resuelve problemas y con qué toma de decisiones para aumentar la eficiencia del grupo. También se encamina la facilitación para ayudar a que las partes involucradas en el diálogo social puedan resolver sus problemas sociales y al mismo tiempo aprender a mejorar el proceso del grupo para la construcción de un consenso válido, un consenso que sea cooperativo y que sea viable también para todos los miembros de esta mesa de diálogo. Entonces, con ese fin se realizan las mesas de diálogo, ya tiene un tinte más social, ya no solo son dos partes.
Habíamos hablado de esto sería una mesa entre iguales donde elegimos un tercero neutral, como los otros, un tercero que sea aceptable, por lo general es una persona respetable de la comunidad, y entonces se lleva a cabo este proceso de facilitación de mesa de diálogo. Este proceso también se encuentra basado en valores esenciales de información válida. Todo lo que se habla ahí sería, ¿cómo así decirle? Una forma en que las partes se sinceren y den informaciones que sean viables, que aporten a un resultado viable. En la opción libre es una opción que se le da a los grupos sociales, que es válido. Y también al fomentar estas mesas de diálogo en grupos sociales, ayuda a fortalecer los vínculos entre los miembros de esa comunidad o los miembros de esa sociedad. El rol de este tercero imparcial, de este facilitador, está pensado y diseñado para ayudar a que los grupos actúen de acuerdo con esos valores esenciales, ¿verdad? Con esos valores que puedan fortalecer estos vínculos. De esta forma, este proceso participativo, porque se les da cabida a todas las partes, permite un análisis en donde en forma integral se pueda ver la realidad local, dando una mejor y mayor posibilidad de beneficios, una mayor y mejor posibilidad de visiones, una mayor y mejor posibilidad de acceso a acuerdos válidos que puedan desembocar en la elaboración o ajuste de políticas públicas y planes de acciones sociales que sean viables, tanto para la comunidad como para el gobierno, que una vez plasmado, una vez llegado a un consenso en la mesa de diálogo, esto se lleva a todo lo que es el ámbito donde se quiere solucionar el conflicto. Eso sería empezar de las mesas de diálogo para poder ir a otro tipo de niveles o estamentos. Estas mesas de diálogo, como les dije, involucran a todas las partes dentro del diálogo comunitario. Es lo que se conoce como uno de los procesos colaborativos, como le estaba diciendo, esa es su característica fundamental. Una mesa de diálogo se colocan actores de diversas posturas, de diferentes miradas, de diferentes perspectivas, en donde a través de un trabajo coordinado dentro de un ámbito de respeto, activando la escucha activa, generando preguntas adecuadas, se puede llegar a un consenso. La parte central de esta actividad de mesa de diálogo es precisamente el hablar, el dialogar, el tener ese contacto entre los miembros de una comunidad, escuchar la necesidad y la posibilidad que tiene cada uno también de aportar dentro de esta mesa de diálogo. En la realización de una mesa de diálogo precisa de la definición de distintos elementos, como le estaba diciendo, estos elementos que son para facilitar y mejorar el acuerdo, el consenso. Después de la mesa de diálogo, hablamos de la negociación. Bueno, negociación, no sé si tienen alguna duda sobre mesas de diálogo. Por mi parte, no, otra. Súper. ¿Alguien más? Muy claro, doctora. Bueno, espectacular. Seguimos con la negociación, que sería
el caracú, por así decir, de todo esto, ¿verdad? Más allá de lo que es la mediación, más allá de lo que estamos desarrollando, para mí esto es la base fundamental. Entender la negociación, así como teoría del conflicto. Esta negociación vamos a desentrañar más adelante, pero yo brevemente quiero hacer un recuento histórico también y explicar lo que es la negociación. En un sentido puro e informal, la negociación como medio alternativo de resolución de conflictos se refiere al proceso mediante el cual las partes en disputa del conflicto llegan a un acuerdo mutuamente aceptable a través del diálogo directo, y la que busca la que busca los intereses comunes, llegar a los intereses, a las necesidades que cubren a ambas partes. En este método se diferencia de otros como el arbitraje y la conciliación en que justamente no refiere a la intervención, no requiere la intervención de un tercero, así como puse en este resumen, ¿verdad? Sino que las propias partes son responsables de negociar y acordar los términos de solución. Lo que vengo repitiendo y repitiendo desde más arriba, ¿verdad? Entonces, la negociación es un proceso voluntario por el cual dos o más personas se comunican directamente sin ayuda a un tercero con el objetivo de lograr un acuerdo para lograr un objetivo, solucionar un problema o conflicto. Recuerden que tenemos la conciliación, la mediación y el arbitraje y la mesa de diálogo, donde sí tenemos terceros imparciales, donde sí hay un tercero imparcial que se encarga de llevar adelante el proceso, el medio alterno de resolución de conflictos, este proceso que sea mediación, conciliación, arbitraje, de una forma neutral, teniendo cada uno diferentes formas de relacionarse. Un básico, todos tienen que saber negociar, pero algunos tienen mayor potestad en la toma de decisión, otros tienen la potestad de generar fórmulas conciliatorias, y otros tienen la potestad de guiar un proceso, a través de las herramientas necesarias comunicacionales o las herramientas procedimentales para que lleguen a un acuerdo de las partes. En la mayoría, con excepción del arbitraje, en la mayoría son las partes quienes llegan a un acuerdo. Son ellos mismos quienes generan esta posibilidad de acuerdo con la ayuda de este tercero imparcial. Con excepción del arbitraje, como les digo, como consultó anteriormente la compañera, la doctora, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta estas diferencias. Por favor, vayan anotando, vayan fijando la idea, porque en base a eso es la tarea que vamos a desarrollar más adelante. Y bueno, en lo que es nuestro diplomado, ¿verdad? ¿Qué es la mediación? Bueno, la mediación se ha definido como un procedimiento no adversarial, en el cual un tercero neutral facilita la comunicación y ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente favorable. Conforme al artículo 53 de la Ley 1879 del año 2002, en su segunda parte, como les expliqué recién, hay una ley de arbitraje y mediación, la cual está en la misma ley. La primera parte corresponde a arbitraje, mientras que la segunda parte corresponde a mediación. En el artículo 53, si mal no recuerdo,
define lo que es la mediación y dice, la mediación es un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias, con la asistencia a un tercero neutral calificado, denominado mediador. De aquí es donde viene la necesidad de formarnos, la necesidad de que sea una persona capacitada quien ejerza el rol del mediador tercero imparcial, tercero neutral. ¿Por qué? Porque en la misma ley establece que no cualquier persona puede ser mediador. No cualquier persona es capaz de desarrollar una audiencia. ¿Entienden? Porque tiene que manejar ciertas herramientas, ciertos procedimientos, ciertas teorías para poder llegar a un acuerdo. Bajando a la realidad, obviamente, como yo siempre digo. Entonces, porque cada zona del país, cada conflicto que se trae a la oficina de mediación, cada persona que viene es un mundo aparte y una situación diferente, la cual debe ser manejada a través de todas estas herramientas que vamos conociendo, que vamos a ir desarrollando. Aunque el procedimiento en mediación es informal y flexible, nosotros ¿cómo les voy a decir? Por más que sea informal y flexible, la mediación tiene un procedimiento, tiene un proceso. Un ratito. Tiene un proceso el cual se tiene que desarrollar. Tiene un comienzo, tiene un desarrollo donde se aplican todos los procesos y tiene un final también. Todo esto vamos a ir desarrollando en otra clase. Hoy lo que estamos centrando son los MARCs, medios alternos de resolución de conflicto, o los ADR. Entonces, como le estaba diciendo, la mediación constituye un esfuerzo estructurado para facilitar la comunicación entre las partes. Pues existe un procedimiento en el que se cumplen diversos pasos aprendidos mediante el entrenamiento en técnicas de mediación. El logro de la mediación de una solución consensuada en que ambas partes resultan ganadoras genera una mayor predisposición al cumplimiento del acuerdo. De ahí es donde nosotros decimos que es importante generar esa fórmula de ganar, ganar. Llegar a ese acuerdo no es fácil. Se deben aplicar las técnicas, como le estaba diciendo. A diferencia de un proceso judicial, el énfasis no se hace en cuanto a quién tiene la razón o no, o quién gana y quién pierde, sino en establecer la solución práctica que satisfaga las necesidades e intereses de los participantes del proceso de mediación. Si las partes no llegan a un acuerdo, les asisten todos sus derechos y pueden acudir a cualquier otro medio alterno de resolución de conflicto que las partes crean válidas. Pueden llevar a arbitraje, pueden hacer previamente a mediación, no llegan a un acuerdo, lo llevan a arbitraje, o en todo caso ya llevan a una instancia judicial en donde nuevamente pueden probar con otro medio alterno de resolución de conflictos, que es la conciliación. Pueden optar por utilizar nuevamente este medio alterno o por obviar, ya que, como les mencioné anteriormente, la mediación tiene los mismos efectos que la audiencia conciliatoria realizada ante el juez. Este método está orientado por la idea de solucionar los conflictos de tal forma que todas las partes salgan ganadoras, con la sensación que salgan conformes, que salgan con esa sensación win-win, ganar, ganar. Acá puse una imagen donde me pareció bastante interesante, que habla
sobre nuevos espacios profesionales con Marc. Como vimos anteriormente, nosotros tenemos estos medios alternos de resolución de conflictos. Ya eran utilizados desde una etapa temprana de la existencia del ser humano. Desde que la sociedad fue sociedad, necesitó de generar, existieron problemas, existieron conflictos y también existió la necesidad de solucionar estos problemas y estos conflictos, en donde, como habíamos dicho, habían terceros capacitados en el sentido de que eran personas idóneas, personas referenciales de la sociedad, del ámbito grupal, el ámbito eclesiástico o de cualquier ámbito en donde haya un grupo de personas y donde se genere este conflicto. Entonces ya había una conciliación, ya en forma a través de la práctica habían facilitaciones, mesas de diálogo, ya las partes entre sí negociaban. Y el arbitraje sí fue algo que vino un poco más con la modernidad, ¿verdad? Porque es una figura un poco más formal como medio alterno de resolución de conflictos, por así decir nomás, ¿verdad? Entonces, son varios medios alternos de resolución de conflictos que empezaron por la práctica, porque como todos sabemos, las leyes también se basaron en lo que eran las costumbres y las prácticas ancestrales para poder llegar a ser lo que son hoy. Y bueno, lo mismo, estos medios alternos de resolución de conflictos tuvieron sus etapas, sus transiciones, en donde hoy por hoy, en en todos estos medios alternos, existe la necesidad de profesionalizar a la persona quien se encarga de llevar a cabo estos medios alternos de resolución de conflictos. Como habíamos visto en mediación, en la definición misma de lo que es la mediación, habla del arbitraje. Habla del tercero imparcial capacitado, decía. Entonces, acá habla de una profesionalización ya. En el arbitraje también habla que debe, en su definición no habla de un tercero profesional, pero si bien entre los requisitos debe ser un profesional matriculado quien ejerza el rol de arbitraje. En la conciliación la misma cosa, que sería el juez. La negociación estratégica, no existe un tercero imparcial, es una negociación que se realiza entre las partes. Y la facilitación y mesa de diálogo, sí hay un tercero. En este sentido, no hay necesidad de que este tercero sea capacitado, que sea matriculado, pero también debe de manejar ciertas teorías básicas para un mejor ejercicio de su rol de facilitador de mesa de diálogo. Muchas veces se quieren confundir entre mediación y conciliación, pero no es lo mismo. El facilitador tiene otro rol y el mediador debe ser un profesional quien se encargue de desarrollar y llegar a acuerdos válidos. Las mesas de diálogo son terceros idóneos, ¿verdad? Que faciliten el diálogo, así como bien dice la palabra, facilitador, que facilite, que acerque, que le diga a las partes dentro de la mesa de diálogo, bueno, llegamos a este consenso, porque no sería ni acuerdo, llegamos a este consenso y podemos llevar a mediación, podemos llevar a arbitraje en este caso, o podemos llevar a lo que es el ámbito jurisdiccional. Entonces, ese es el rol del facilitador, también conocer todos los marcs y conocer también los estrados judiciales, hacia dónde poder llevar estos acuerdos. Los nuevos espacios profesionales con los medios alternos de resolución de conflictos han ido evolucionando significativamente
en lo que es el correr del tiempo. En las últimas décadas, por ejemplo, como pudimos ver, como les cité anteriormente en cada uno de los medios alternos, si bien no cité en todos, porque en mediación, por ejemplo, yo quise reservar para más adelante poder explicarles específicamente cómo fue el desarrollo del proceso de mediación, cómo nació acá en el país y cómo está hasta nuestros días, ¿verdad? Citarle las acordadas y todo eso. Por eso todavía no ahondé en la parte histórica de mediación, pero si bien sí hablamos de lo que es la conciliación, el arbitraje, la negociación, toda la parte histórica. Entonces, a través de estas casitas de colores que yo les preparé, que elegí, ¿verdad? Y estos angostos caminos. Entonces me llamó la atención y hacer que ustedes también puedan despertar así como estos colores, despertar su conocimiento, su ansiedad, sus intereses para estos medios alternos de resolución de conflicto, ¿verdad? Entonces, como le estaba diciendo, a través de esta imagen, yo quería enfocar en lo que son estos 2, 4, 5 medios alternos de resolución de conflictos y poder de esa manera entender que la mediación, por ejemplo, en la mediación los profesionales en este campo utilizan herramientas que encaminan a una solución aceptable por todas las partes involucradas, como habíamos dicho. Estos terceros imparciales tienen que estar matriculados. No es lo mismo una mediación que una conciliación informal. Recuerden, habíamos hablado de la conciliación formal propiamente dicha como medio alterno de resolución de conflictos, que es el juez quien se encarga de conciliar, pero no tenemos que perder también de vista que hay conciliaciones donde hay terceros no calificados de una forma informal que se encarga de hacer conciliaciones o facilitaciones y mesas de diálogo. Entonces ahí está la diferencia. En lo que refiere a la conciliación, esta se centra en la facilitación de acuerdos directos entre las partes en el conflicto. Recordemos nuevamente que los conciliadores actúan como intermediarios imparciales, promoviendo la comunicación efectiva y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables, como en todos los medios alternos de resolución de conflictos. Ese es el objetivo principal. Este enfoque se basa en la restauración de relaciones y la construcción de consensos en lugar de imponer decisiones externas. Es donde, por lo general, el juez trata de llegar, más bien esto suele pasar con los jueces de paz. También los jueces de primera instancia, más de los de niñez, suelen implementar en forma más común la conciliación, en forma más personalizada, pero tenemos que tener en cuenta que por la sobrecarga de trabajo no es lo mismo un juez de paz de central que un juez de paz del interior, donde si bien sabemos que todos los jueces de paz son el muro de lamento de toda la comunidad, tienen esa posibilidad de procurar una conciliación, un acuerdo entre las partes, porque en comunidades donde son un poco más pequeñas, ahí se conocen más, pero en comunidades donde ya está superpoblada y los casos son superpoblados también dentro de los juzgados, es un poco más difícil llevar correctamente estas conciliaciones. Por eso se utiliza mucho la mediación ahora, por la sobrecarga de trabajo. Como les dije, es una herramienta válida, tanto la mediación como la conciliación dentro de lo que es el estamento judicial. En lo que, cuando hablamos de la negociación estratégica que vemos aquí, en una de las murallas rosadas, ¿verdad? Este se centra en maximizar el valor
creado para ambas partes en un acuerdo, mediante la identificación y satisfacción de intereses subyacentes. Los negociadores estratégicos posibilitan el acuerdo en situaciones complejas y multidimensionales. Este enfoque no solo busca resolver conflictos inmediatos, sino también fortalecer relaciones a largo plazo y promover la colaboración continua. Los profesionales en negociación estratégica deben poseer habilidades avanzadas en análisis de situaciones, comunicación persuasiva y gestión de conflictos interpersonales. La negociación estratégica abarca mucho más que lo que parece negociar entre dos personas nomás. Nosotros, si manejamos las técnicas de negociación, las estrategias para ser aplicadas, podemos llegar a acuerdos muchísimo más válidos, muchísimo más perdurables en el tiempo. De ahí que hablamos de una profesionalización como negociadores también. Porque la negociación estratégica, siendo negociadores estratégicos, nosotros podemos prestar servicio dentro de un banco, dentro de una empresa, dentro de un conflicto familiar donde se ha requerido dos negociadores que estén guardando los intereses de sus partes, por ejemplo. Entonces, por eso es importante conocer la negociación, a profesionalizarlo y aplicar en todos los demás medios alternos de resolución de conflictos. Un buen negociador tiene mayor posibilidad de salir aireoso dentro de un proceso. Entonces tenemos también este último que tenemos aquí arriba en naranja, que es la facilitación de mesa de diálogo, en donde se busca construir consensos y acuerdos duraderos, al igual que los otros, como estábamos diciendo. La facilitación de la mesa de diálogo implica guiar a diversas partes interesadas a través del proceso estructurado de negociación y deliberación. Como les iba diciendo, todo viene relacionado, todo está entrelazado con la negociación, los diversos medios alternos, los otros medios alternos. En lo que es la profesionalización en facilitación debe poseer habilidades en dinámicas de grupo, por ejemplo. Eso sería interesante también. Y hay también formaciones para facilitadores de mesa de diálogo que se suele brindar. Tiene que manejar lo que es la negociación, pero también otras técnicas, otras dinámicas, porque trabaja con grupos más grandes. También tienen que manejar la gestión de conflictos grupales y el diseño de procesos participativos. Eso sería más lo que refiere a la mesa de diálogo, como les digo, porque maneja un grupo mayor. Por eso es de tener en cuenta que en todas estas figuras de los MARCs, que serían los medios alternos de resolución de conflictos, los profesionales son entrenados en técnicas de escucha activa, comunicación no violenta y gestión emocional. Utilizan técnicas como el mapeo de intereses, la creación de opciones y la gestión de la influencia para alcanzar resultados óptimos. Habilidades fundamentales para promover un ambiente de diálogo constructivo y colaborativo, ya sea en los grupos sociales o entre dos partes. En conclusión, los nuevos espacios profesionales en la resolución de conflictos están transformando la manera en que abordamos las disputas a nivel local, nacional e inclusive internacional, porque como habíamos hablado, nosotros también tenemos los laudos arbitrales que son de un país con otro, por ejemplo. Ya en el futuro se espera que estos campos continúen evolucionando con avances en tecnologías, métodos de enseñanza y colaboración interdisciplinaria, fortalecimiento aún más de nuestra capacidad para gestionar conflictos de manera constructiva y sostenible en un mundo cada vez más interconectado.
un mundo cada vez más diverso, un mundo donde, como habíamos hablado en la clase anterior, es necesario tener ayuda de diferentes ámbitos, atacar el conflicto desde todas sus perspectivas para poder llegar a acuerdos válidos, a acuerdos duraderos, que perduren en el tiempo y que el ciclo del conflicto no llegue a desembocarse en una caída del acuerdo, sino que este dure en el tiempo. Entonces, básicamente, como le estaba diciendo, sobre la profesionalización, nosotros buscamos que suceda esto. Actualmente se está conociendo más, si bien no estamos llegando al 100% de las personas, ahora por lo menos en lo que refiere a las universidades, sí están dando como materia la mediación, pero antes en nuestra época era solo una materia, un contenido de relleno de alguna que otra materia, ¿verdad? Entonces no conocíamos y pasaba en el tintero. Hoy por hoy sí es más conocido y se espera llegar a profesionalizar a más personas dentro del ámbito de lo que son los MARCs. Ya en estos días fue la Convención Internacional sobre Medios Alternos de Resolución de Conflicto y Mediación que se desarrolló en Argentina. No sé si ustedes están al tanto de eso, en donde varios profesionales de diferentes puntos del país, del mundo entero, por así decir, vinieron acá para poder compartir experiencias, porque a través de compartir experiencia también nosotros nos vamos forjando como profesionales, ¿verdad? Una cosa es la parte teórica, después vamos a ver partes prácticas, como habían pedido, ya vamos a hacer pequeños sketches, vamos a ver videos donde podemos identificar mejor qué tipo de medio alterno utilizar, qué técnicas de aplicar, las herramientas verbales, las herramientas procedimentales. Entonces, como les digo, es un proceso, es un caminar que se está haciendo, que es constante, que nunca para y que debe seguir. Nosotros, por ejemplo, somos parte de eso porque ahora mismo estamos haciendo una profesionalización en medios alternos de resolución de conflictos a través de este diplomado. No sé si tienen alguna duda. Muy claro, doctora. Por mi parte, ninguna duda, doctora. Genial. Sigamos No, entonces. En este caso, después vamos a ir tocando, o sea, cada uno, sea conciliación, mediación, arbitraje. Este es solamente una parte inicial, ¿verdad? Sí, esto sería una parte inicial, como les dije, después vamos a hablar sobre lo que es la mediación. Yo lo que quiero enfocar más con ustedes sería negociación, porque es muy poco el tiempo que tenemos. Son solo 3 meses, solo son 120 horas que tenemos y en esas 120 horas tenemos que tener prácticas también. Entonces, lo que más voy a profundizar con ustedes es la negociación estratégica para que podamos manejar, porque es la base de todo, y la mediación. Ya para arbitraje, conciliación y facilitación o mesa de diálogo vamos a tener que ver más adelante si nos da el tiempo, pero para mí fundamentalmente y conforme a la malla curricular vamos a estar ahondando en negociación estratégica en la siguiente clase y mediación posteriormente. Gracias, doctora. Dale, dale. Bueno, ahora seguimos en lo que es la tarea del día de hoy. Espero que hayan tomado nota de lo que estuvimos hablando, porque quiero que realicen un cuadro comparativo entre los diferentes medios alternos de resolución de conflictos que estudiamos hoy, que es el arbitraje, la conciliación, también tenemos la facilitación, mesa de diálogo, la negociación y la mediación.
y todo esto también, y el proceso judicial de un caso, que ustedes saben cómo es el proceso judicial ya. No lo tocamos, pero un proceso judicial, ustedes saben que se va a instancias judiciales, quién es el que resuelve un juez, quiénes son las que deciden, no son las partes del juez. Entonces, responder en este cuadro si es adversarial o no adversarial. Si tiene la intervención de un tercero, ¿quién es ese tercero? ¿Cómo está denominado el tercero? ¿Quién resuelve el caso? El grado de formalismo y qué tipo de resultado tiene cada uno. ¿Qué fuerza tiene el resultado, el acuerdo, por ejemplo, ¿verdad? Y desarrollar brevemente bajo el cuadro para una posterior exposición en clase. Vamos a tener 15 minutos para poder desarrollar el break, tomamos un café y después iniciamos de vuelta la clase. Doctora, ¿Sí? permiso, te hago una consulta. Sí, doctor. Para que ellos puedan hacer un mejor desarrollo de la tarea, ¿qué te parece si cortamos aquí y continuamos el próximo lunes y le damos ese tiempo para que ellos puedan hacer el cuadro sinóptico comparativo? ¿Qué te parece? Decir que sí, doctora, porfa. Vamos a negociar. Bueno, la negociación. Es el mediador, el doctor. ¿Qué? No, yo creería eso. Mira, para que son las 9 de la noche, lunes, con frío. Siempre, Entonces, doctor, me venís con el lunes y 9 de la noche, 9:30, decir, no. no, para Vamos a poder, negociar. entonces, lo que yo Vamos a quiero es, negociar. lo que yo quiero es que puedan realizar un buen trabajo y que puedan entender nuevamente. Por eso es un espacio de ese tiempo que le estamos pidiendo a la docente y que ustedes puedan alzar esto en el Classroom, lo que ella presenta, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un parece? adelanto. Una negociación colaborativa vamos a hacer ahora entonces. ¿Qué me dan ustedes? ¿Qué les doy yo, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Van a realizar la tarea Sí, a distancia? ¿Cuándo me van a entregar la tarea? Lunes. Lo mejor sería doctora, que ellos puedan avanzar hasta el lunes de la tarea y que puedan exponer eso entre ellos. Bueno, Porque es la única manera que ellos van a poder entender, ¿verdad? sí, miren, ¿qué vamos a hacer? Apaguen el micrófono. Gracias. Bueno, les voy a dar entonces este tiempo. Van a preparar y van a levantar en el Classroom. Levantan hasta el viernes, bueno, hasta el sábado a la noche. No les prometo que voy a leer todo ni todo el equipo se va a revisar, pero el lunes a primera hora comenzamos con eso, ¿les parece? Sí, Entonces, sería bueno. un ratito, doctor. Entonces yo voy a calificar ahí. Uno de los puntos que le voy a poner más la responsabilidad, porque quiero que me entreguen ya hasta el sábado de noche. Y después el lunes así podemos ya empezar. Para no tener una falta tampoco con la institución, porque como ustedes saben, nosotros dependemos de la UTCD. Entonces, me entregan el sábado a la noche, ahí ya tienen ganado un punto. Y el lunes empezamos con esto. Brevemente quiero que me hagan un desarrollo. El cuadro, para saber también si hacen bien su cuadro. Por eso les pido que ya levanten el sábado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. perfecto, doctora. Sí, doctora. Remigio, dale. Sí, doctora, está bien. Genial, Arnaldo. Quedamos entonces. Vamos así, les quiero comentar nomás entre paréntesis, que para iniciar un arbitraje se paga $500, el formulario. Ahí para que vean. Yo no quería Y hay hablar de un- montos, pero como les dije, es un poco más interesante para los profesionales especializarse en lo que es arbitraje. Conste que el $500 es para pagar el derecho a usar en la CAM
es lo que es la secretaría nada más. Y luego tiene un tarifario que empieza de $50.000 para arriba. De acuerdo Y hay al muchos valor fallos, de lo que sería un juicio también, eso se establece. así, desde 50.000 hasta $100.000. Y se aplica 2,0 y da un mínimo de 1.200.000, algo así aproximadamente. Para que tengan Entonces, en cuenta, doctor. todos estos datos nosotros vamos a alzar en lo que es la lectura, en material de lectura que ya está, unos cuantos datos ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan manejar también eso. El tema de los montos que maneja la CAM, que es totalmente diferente de lo que maneja la Corte, ¿verdad? Pero nosotros, doctor, en la Corte no hay arbitraje, tienen que tener en cuenta eso, que la Corte Suprema de Justicia del Paraguay no aplica arbitrajes, solo presta el servicio de mediación. Hay facilitadores también dentro de lo que es la institución del Poder Judicial y los jueces que hacen la conciliación. Y el arbitraje solo se hace en la CAM. Y la nueva institución que les había mencionado, que va a ser un nuevo centro de arbitraje y mediación, tiene que estar habilitada también y va a manejar los mismos montos, si no es un monto mayor, es del que estaba mencionando el doctor. Para que tengan en cuenta también, yo les había dicho que en la mediación la mediación se utiliza en toda la región. ¿Sí? Así como utilizamos acá en Paraguay, utilizan al otro lado del mundo. Nuestros vecinos son quienes más hacen hincapié en la mediación. Por ejemplo, en la Argentina, la mediación prejudicial es obligatoria. Tengan en cuenta, acá no es obligatorio. Yo les estoy dando un adelanto de lo que es mediación, pero así como es obligatoria, se realiza en centros privados de mediación. No es que la corte les brinda ese servicio. Las partes tienen que pagar para irse al servicio de mediación prejudicial en lo que es la Argentina, por ejemplo. Entonces, para tener en cuenta también hacer esos comparativos y ver si ustedes son profesionales independientes o inclusive funcionarios de cualquier institución, pueden ustedes estudiar, especializarse, salir de esa función e ingresar dentro de lo que es el arbitraje, que es bastante rentable en nuestros días. Doctor, no sé si hay algo más que quieras aportar. No, nada más mencionar quiénes son un árbitros muy conocidos, que es el doctor Riffler, sí, el doctor José Moreno Rodríguez, la doctora Florencia Márquez y el doctor Casco Pagano, ¿verdad? Estos son los más reconocidos y que también vamos a alzar lo que sería la impugnación de un laudo en sede judicial, el arbitraje internacional en materia fiscal y lo que sería la innovación del CAM y lo que es el principio UNIDROIT y el arbitraje comercial, que nuestro ministro superintendente lanzó un libro con el doctor José Moreno. Sí, es una información que les recomiendo que lean porque nos vamos a desarrollar todo lo que es arbitraje, como les dije. Nosotros vamos a desarrollar más lo que es la negociación y la mediación dentro de estas pocas clases que nos sobran. Entonces, Karim, ¿te escuchan? Un ratito, ya le doy el uso de la palabra. También tengamos en cuenta que dentro de nuestro programa de diplomado tenemos unas conferencias magistrales que están llegando, que es con el doctor Alés y también con el doctor Gustavo, si mal no entiendo, doctor. Sí, tenemos uno que es con el presidente de la Cámara con la CAM, que todavía no nos confirmó porque no tenía un espacio, pero nos Los iba a dar. Confirmados. Pero los confirmados son Alicia Milán, Javier Alés y Albert Toski, que es el 3 de agosto, 12 de julio de Javier Alés, y Milán posiblemente sea la próxima semana. ¿Verdad? Estamos ahí. Por eso les digo que el de Javier Alés, todas estas conferencias son obligatorias y el que les pongo la firma que más les va a gustar es el de Alés. Y si les gusta la tecnología, con el doctor Gustavo. Son capos en esas áreas de la mediación. Entonces, Karim, te escucho, discúlpame. Muy buenas noches a todos, muy buena charla, estuve disfrutando, escuchando.
Y tengo una duda que surgió al comienzo Sí. del diplomado. Es cuando estaban hablando sobre la competencia, la mediación. Hice una pregunta en el chat porque estaba sin micrófono, ahora uno se puede decir. Y decía así lo siguiente. ¿Qué competencias qué mediaciones caen en la mediación de la corte y qué mediaciones van a la parte privada? Si hay una diferencia, si se puede diferenciar. Muchas gracias. Sí. Nosotros en la corte tenemos derivaciones de todos los fueros. La acordada 198 nos habilita a nosotros como Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia poder recibir casos en el fuero de la niñez y la adolescencia, en el fuero civil, en el fuero de acción penal privada, que tiene su acordada también, y la resolución del fuero de acción penal pública, que tiene una nómina de casos que pueden ser derivados a mediación. En los centros privados también pueden ser derivados todos los tipos de todos los fueros, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos, conforme a la 198, no tenemos una, ¿cómo le explico? Una limitación, doctor. Es la que nos habilita a nosotros para tener competencia en todos esos fueros. Lo que más recibimos, si bien conforme a la realidad actual, es el fuero en la niñez y la adolescencia, porque es lo que ayuda a las partes a llegar a acuerdos más prontos y más baratos, ¿verdad? Y en donde tratamos de cumplir con el interés superior del niño, ¿verdad? Entonces, por eso son los jueces de niñez quienes más derivan los casos a la dirección de mediación. También tenemos en el fuero civil cobro de guaraníes. Ahora hay un proyecto de fortalecimiento en donde se están haciendo charlas y conferencias con jueces civiles. Se está trabajando con un equipo multidisciplinario para poder desarrollar todo lo que es la parte del fuero civil, por ejemplo. Como les digo, fuero que sería cobro de guaraníes, lo más común. Disolución, la partición dentro de la disolución de la comunidad conyugal. En la sucesión también podemos tener lo que es la partición, ¿verdad? Si bien todo el proceso sigue, eso yo siempre le explico a las partes. Nosotros desarrollamos las audiencias, llegamos a acuerdos, pero dentro de la etapa procesal oportuna se utiliza ese acuerdo. No es que vos llevas tu acuerdo, homologás y termina tu juicio. Tiene su proceso dentro de lo que es la parte judicial. Es mucho más rápido, pero se debe de desarrollar, como por ejemplo la disolución de la comunidad conyugal. Vos haces tu acuerdo de partición de la disolución de la comunidad conyugal, pero igualmente tiene que salir el primer AI, se tiene que inscribir, se tiene que publicar, se gastan las publicaciones y después se homologa la partición de los bienes muebles e inmuebles. ¿Entienden? No sé si está respondida la pregunta, doctor. Sí, está respondida. Prácticamente no hay limitación para la mediación. Sí, así mismo. Muchísimas gracias. Dale a las órdenes. ¿Alguien más? Doctor, damos por cerrado entonces. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Para el sábado. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.